Pues de los sabores y olores de la B y de la V pasamos a otro tipo de preguntas en nuestra Escuela de Padres y le damos las buenas noches, la bienvenida de nuevo a Félix López, catedrático en Sexualidad en la Universidad de Salamanca. Muy buenas, Félix, y bienvenido de nuevo. Buenas noches, encantado. Buenas noches, vamos creciendo en nuestra escuela y pasamos de los niños de la semana pasada allá a los adolescentes. Como la vida misma. Claro, claro, tenemos que seguir avanzando. Claro, tenéis que llegar hasta la vejez, que también estarán los padres interesados. Efectivamente, pues sí, es verdad, hoy es un tema que casi nunca se trata, pues, y que hay mucho que hablar. Cuando queráis. Perfecto, bueno, pues te emplazamos, Félix, a la escuela de mayores cuando la hagamos. Está hecho. Bueno, Félix, vamos a hablar de los adolescentes y lo principal es, yo creo, saber o conocer ahora mismo en el mundo de la información, en el mundo de Internet y con todas las fuentes que tenemos y que tienen a su alcance. Aún así, los adolescentes están bien informados sobre la sexualidad, sobre el sexo. Bueno, hace años hicimos un estudio en Francia, en Canadá y en España, que me encargué yo, y hace ya 10 años tenían una información razonablemente suficiente para no cometer errores. Sin embargo, los errores los cometen para no asumir riesgos. Claro, ¿cuál es el problema? El problema no es de cantidad de información, ni siquiera de información, que la tienen. El problema es que la información, está la palabra, insisto yo en ella, no está legitimada. Legitimada, ¿quién la puede legitimar? La familia, la escuela y los sanitarios. Es decir, es una información que tienen de los amigos, de Internet, de ciertas películas, de la pornografía, que la usan muchísimo, pero la obtienen en secreto y la usan, si es que la usan, porque a veces no la usan, en secreto. Entonces, tendríamos que hablar abiertamente para que, legitimada esa información, pudieran aquellos que deciden tener conductas planificarlas. Pero así, información secreta, objetos secretos. Si un adolescente que va a tener conductas sexuales planifica y, por ejemplo, tiene preservativos, no los pueden ver en su casa, ¿no? Entonces, todo un secreto. Así o sea, es que ese es un problema muy grave al cual se añaden otros que ahora hablaremos, ¿no? El primer... no está legitimada, hay que hablar, para que ellos puedan hablar y para que ellos puedan planificar sin esconder ese tipo de cosas. Quitarle esa sábana que le ponemos al claro, tema ese ocultamiento. Y hablarlo en casa, hablarlo en la escuela. Claro, si es que todo el mundo habla, todos los medios hablan, menos los que tenían que hablar. Que ya lo hemos dicho el otro día, ¿no? Claro, no, pero es que insisto continuamente. De sexualidad se habla mucho, pero claro, por intereses comerciales, por esto, por lo otro, pero los que tenían que hablar resulta que guardan silencio. Ese es un grave problema sobre la educación en la infancia. ¿Tenemos datos sobre la sexualidad de los adolescentes? Sí, tenemos datos y hay muchos, y también españoles en este caso, sin duda ninguna. Mira, los datos son alarmantes. Por ejemplo, en Castilla y León, el último estudio, que es muy reciente, una tesis, por debajo de 14 años, el 10% había llegado a tener relaciones coitales. Y por debajo de 15, 17, el 50%. Es decir, son datos que como lo hacen de manera secreta, porque ese es el segundo problema. O sea, uno, que la información no está legitimada, pero segundo, que los que tienen conductas sexuales las tienen, fíjate qué palabra uso yo, de manera furtiva. Es decir, también en secreto, en condiciones muy deplorables. Mira, una anécdota, ¿puedo contar una anécdota? Sí, pues dice más que mil palabras. Una chica de 17 años, en una reunión trabajando con ellos, me dice, ¿por qué duele tanto? Se refería a la relación sexual, y yo dije, pues no es para doler, luego hablamos si usted quiere, en fin. Y vino a hablar con su novio, los dos, muy bien, cogiditos de la mano, a contarme el problema. Y cuando yo le pregunté, ¿cuándo tenéis relaciones? Bueno, pues suele ser a las 2 o 3 de la mañana, cuando volvemos del botellón, y las tenemos en el portal, al lado del ascensor. Y entonces, claro, me fueron contando más cosas. ¿Cómo lo hacían? Claro, vestidos, se puede uno imaginar, ¿no? A veces sin medios de control de riesgos, sin duda ninguna, y muy rápido. Y yo, bueno, muy rápido, pero ¿qué quieren decir? 20 minutos, uy, no. Calculaba nada, menos de 5 o 7 minutos o así.
Pero cuando estamos hablando así, de pronto se le ilumina la mente a la chica y dice una cosa terrible, pero maravillosa para que por fin padres y profesionales sepamos lo que está pasando. Dice, es que en realidad yo vigilo mientras él lo hace. Es una frase que no se me va a olvidar nunca. Es decir, fijaos qué sexualidad puede tener esta chica. Digo, claro, que el susto que recibe tu vagina en esas condiciones, ¿cómo va a ser posible? Entonces estuve hablando con ellos, que eran encantadores. Entonces la sexualidad mal informada y furtiva, la probabilidad de asumir riesgos es mucho mayor, ya que hablamos de frecuentes conductas de riesgo. Claro, y ¿cuáles son esos riesgos? Hemos hablado de uno, bueno, de unos pocos ya en la misma frase, pero bueno, pues embarazos no deseados. Estamos en dimensiones que no deberíamos aceptar de ninguna de las maneras, socialmente. Otra cosa es que ahora, con la píldora del día después, con otras píldoras más avanzadas, también con el tema de que legalmente existe el aborto bajo determinadas condiciones, pues, en fin, parece que pasan más desapercibidos, pero claro, es una barbaridad, no puede ser, ¿no? Pero hablamos también de enfermedades de transmisión sexual que parece que están aumentando en esas edades. Y no nos podemos olvidar del SIDA, que no ha penetrado tanto en estas edades, pero también puede estar presente. España sigue teniendo casi 3.000 casos al año de contagios nuevos. Y luego, pues claro, hablamos de frustraciones, de dolor, fíjate esta chica con esa relación, de falta de satisfacción, de agresiones también, porque claro, cuando se tienen relaciones después de beber y en esas condiciones, pues la probabilidad de cometer errores son muy elevados. Y que puede pasarnos factura claro. Muchos años, claro. Durante muchos años. Y la sociedad tiene que comprender que es responsable. Porque tú fíjate que estamos en una sociedad de mercado, que la publicidad, la prensa, internet, todo el mundo habla de sexualidad e incita. Hemos pasado de hablar mal de la sexualidad y decir que es un peligro a decir que hay que tener. Los chicos ahora se sienten, y las chicas se sienten más bien presionados a tener relaciones, al contrario de hace años que se sentían presionados para no tenerlas, ¿no? Y a la vez que se hace eso, estamos en una sociedad llena de estimulación sexual, es una sociedad muy erótica. Cuando compramos un coche, cuando compramos todo está lleno de estímulos y nos negamos a ayudarles. Es decir, está presente en todo, en nuestra vida diaria, sí, pero nos en la negamos a ayudarles. en todo, y después no queremos. Mira, el ejemplo que le pongo yo a los padres, creo que es bastante gráfico. Digo, mira, esto es como si para que aprendieran a conducir, los padres razonaran, bueno, yo ya sé que mi hijo o mi hija sabe dónde están las llaves y también sabe dónde está el coche, pero yo me niego rotundamente a enseñarle a conducir. Entonces sabe que en determinados momentos su hijo o su hija van a coger el coche y que van a tener que salir del garaje aprendiendo, dándose golpes por las esquinas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo con la sexualidad. Los adolescentes que no participan nada en la vida, ¿no? Muy poco en la vida familiar, que están muchas veces como en un hotel, poco en la escuela, aunque hay escuelas maravillosas, y nada socialmente prácticamente, ¿no? Y luego encima tienen un futuro. Pero el ocio, adolescentes y jóvenes lo han conquistado. El ocio es suyo. Y tienen un tiempo que es suyo. Y ese tiempo que es suyo, con frecuencia lo usan mezclado con alcohol. Eso favorece hacer locuras. O sea que estamos en una sociedad contradictoria que por un lado les empuja a tener actividad sexual, pero por otro no les prepara. Les compramos un coche pero no les enseñamos a conducir, ¿no? Claro, esta contradicción es insostenible. Hay que darles información abierta y hay que pensar que los que tienen relaciones tendrían que planificarlas y no correr riesgos. Y el resto, también tengo que decir que incluso los profesionales, fíjate, trabajamos con otro mito grave en la adolescencia, como si todos los adolescentes tuvieran relaciones o debieran tenerlas. Primero, no es verdad, estamos hablando del 50%. Pero segundo, en ningún caso debemos trabajar suponiendo que deben tenerlas. Tenemos que enseñar a cada adolescente a ser autónomo y responsable. Y solo cuando se cumplan determinadas condiciones de salud, relacionales, etcétera, tiene sentido que se aventuren a tener relaciones.
Bueno, muchas cosas de las que estamos Sí. hablando y precisamente por esos riesgos que se corren hemos hablado de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, del SIDA también, de dolor, de frustración, de barbaridades que se pueden llegar a hacer cuando se mezclan la noche, el alcohol y el sexo en este caso. Y hablamos, quería preguntarte, Félix, por dos conceptos que incluso tenemos que buscar, por lo menos nosotros, para saber de qué hablamos. El sexting, ¿qué es esto del sexting en cuanto a riesgos que corren los adolescentes? Bueno, primero es una manía de usar el inglés. Yo acabo de estar en México y me gusta encontrarme en lugar de una de stop, pare, ¿no? Y en lugar Sí. de parking, aparcamiento, ¿no? O paradero, cosas por el estilo. Bueno, yo prescindiría de todas esas palabras inglesas, de eso yo no las uso cuando escribo nunca jamás, ¿no? Significa que se exponen, ¿no?, en las comunicaciones y se piden cosas y no saben que cuando tú pones algo en una comunicación has perdido el control sobre ello, porque la otra persona lo puede usar mal o alguien puede acceder a ello. Hablamos de internet, de redes Claro, sociales, de claro, WhatsApp. Claro, es que es terrible eso, es muy negativo. Entonces, hay que enseñar a los niños y niñas desde muy pequeñitos la idea de que mi cuerpo es mío, mi intimidad es mía. Esto es muy importante, además. Es fundamental. Es un concepto que los padres tienen que adoptar, pero desde ya, porque Nosotros tenemos una no tarea que funcionábamos empieza con él a hasta los ahora. 3 años y la hacemos durante toda la vida con la gente que no la ha hecho. La idea, mi cuerpo es mío, mi intimidad es mía, mi sexualidad es mía. Entonces yo solo tengo que cuidarlo y solo lo compartiré con quien quiera, Exactamente. pero no los pondré en público. Pero claro, ahora tenemos el tema, es que los medios están provocando eso. Es que ahora organizan la primera cita delante de todos ahí en la televisión, pero es que es ridículo. Pero ¿quién puede, en su sano juicio, querer tener la primera cita con una persona televisándote? Es lo contrario, es un encuentro íntimo. Pero es que he visto incluso en alguna, en fin, cadena Atena en concreto, por ejemplo, la primera cita pero en pelotas. Es que se titula así el programa. Sí, sí, sí. Es que es increíble. Pero es que eso es una locura. Entonces ellos piensan que los medios se puede hacer cualquier cosa. Y entonces es un gravísimo error. Yo creo que, fíjate, tenemos que ganar en libertad y responsabilidad en la actividad sexual. Soy partidario de que promocionemos la libertad en la ética y la responsabilidad, pero promocionemos la libertad. Pero a la vez guardando muchísimo la intimidad. Entonces esta idea que con los niños empezamos por la cabeza. Mi pelo es mío, mi frente es mía, mis naricitas, mis ojos, mi boca, mis orejas, mis pechos. Y cuando llegamos mis genitales, ¿no? Lo dicen encantados y entonces saben. Hasta las personas con discapacidad lo entienden. Haciendo esto en un centro de discapacidad, una chica de 17 años le dio un manotazo al chico de al lado, habíamos hecho la tarea, la pierna es mía. Y le dimos un aplauso. Había entendido que el otro no debía meterle mano en la pierna sin su permiso, ¿no? Entonces hay que enseñar a los niños desde pequeños. Así además evitaríamos también muchos abusos y muchos errores. Tú tienes que hacer partícipe del desnudo, que es maravilloso, de la intimidad, que es maravillosa, y de la sexualidad, que es también maravillosa, a quien quieras, pero en condiciones adecuadas. Hemos aprendido los seres humanos a llevar la sexualidad a la intimidad. Ahora los medios de comunicación. Hemos pasado de la represión de Franco, que les ponía a las locutoras como tú un vestido encima cuando, en fin, el escote no llegaba a enseñar nada, pero hacía como que quería enseñar algo, ¿no? Hemos pasado a eso ahora a, en fin, A todo lo contrario. supervivencia desnudos, el primer día desnudos, Gran Hermano, pero claro, eso es. Entonces tenemos que hacer educación para el consumo, porque en una sociedad libre eso es muy difícil. Tal vez una comisión ética nacional pudiera hacer algo, pero es muy difícil. En la libertad hay que pagar un precio. Entonces, el único camino es aprender a usar la libertad. Exactamente. Aprender a usar la libertad. Esa libertad. Es el único camino. Y del Tenemos que momento conseguirlo los niños. tiene que ser en casa y desde abajo, en vez de desde arriba. Casa, la escuela y De los abajo. sanitarios, ¿eh? Casa, escuela y sanitarios. Que los sanitarios no. En fin, son los que están trabajando peor, ¿eh? Lo digo públicamente para que se enteren. Félix, otro de esos riesgos que están asumiendo ahora y que a este no le han puesto nombre inglés, le han puesto uno español, el muelle. ¿Qué es esto del muelle?
Bueno, pues fíjate, no tendría muchísimo interés en explicarlo, pero bueno, es una forma de juego. Para empezar, es un juego, ¿no? Claro, la sexualidad tiene una parte lúdica muy importante, pero no la podemos convertir en un juego en el cual las chicas están muy mal consideradas, porque lo único que tienen es que ir... Se comparten, ¿no? Sí, sí, compartiendo. Sí, los chicos se ponen sentados y ya van pasando de uno en otro, ¿no? En fin, estando un tiempo ahí, parece que el que controla menos y eyacula antes es el que pierde, ¿no? Igual imagínate la escena, claro. Yo tengo un escrito en la prensa sobre ese tema que os puedo mandar, pero me produce tristeza hasta explicarlo, porque es un juego sexista, es un juego centrado en el pene, como si el pene fuera el único órgano sexual, ¿no? Toda la piel, ¿no? Toda la piel es sexual, y en fin, todo, las manos, los brazos, los dedos, la cara, la boca, todo, ¿no? Y sobre todo es un juego absolutamente vulnerable y de alto riesgo, porque si no usan preservativo, los chicos tienen mucho riesgo porque pasan muchas chicas por ella. Pero si lo usan, las chicas, como van una tras otra, se pueden contagiar las unas de otras. O sea que es un juego absolutamente calamitoso. Por eso, la verdad, porque me lo has preguntado, pero en fin. Hablamos de ellos para que primero se conozca, lo conozcan los padres. Gracias a Dios, es muy minoritario. Esperemos. Yo podía contarle cosas que me dicen, pero casi prefiero porque, ¿sabes? Estamos convirtiendo en los medios, no lo digo en este caso, en que aquello más raro, más excepcional, más, en fin, lo tal, ponemos en primera es línea, lo que ponemos en primera línea. Entonces, por eso yo no soy muy partidario. Las diversidades sexuales saludables las aceptamos, pero en fin, hay algunas de... Esta no lo es, siquiera saludable, pero unas cosas que no se trata de aplaudirlas, ¿no? Repetimos, padres, madres, sanitarios y educadores. Todos tenemos que estar en eso para si ahora mismo los medios de comunicación en general, genéricos, el mensaje es pasar el plano de la sexualidad, a exponerlo a todo el mundo. Te cuento otra anécdota de los sanitarios, que ya sabes que me quejo muchísimo, ¿no? Bueno, yo he estado este año trabajando en los 3 congresos nacionales de pediatras, los pediatras están abiertos, y yo les digo, tienen que lograr espacios de comunicación privada con los adolescentes, cuando pasan, porque van siempre con la madre, ¿no? Y entonces uno después me vino y me contó una anécdota maravillosa, ¿no? Diciendo, ¿qué razón tiene? Fíjate lo que me ha pasado a mí. Yo me he atrevido, estando la madre delante, a hacerle preguntas, un error, claro, porque la confidencialidad. Y entonces le hacía preguntas, si tenía relaciones, si sabía cómo, no sé qué y tal. Y entonces ella, no. Y cuando salía, la chica, la madre iba adelante, la chica de atrás, y la chica se ve que la había caído bien. El médico, por haberle hecho preguntas, le dice, no se preocupe que soy lesbiana. Es decir, como la vaya haciendo preguntas por los riesgos, ella quiso, dice, no se preocupe que soy lesbiana. Así que fíjate si tienen ganas de hablar. Tenemos que darle la oportunidad, hay que abrir la puerta a que hablen. Y los sanitarios tienen, los pediatras, los médicos de familia, tienen momentos extraordinarios. Y yo ya lo he hecho con pediatras que lo hacen bien y lo hemos comprobado, que cuando a un padre le dicen, mire, es muy importante que hable con ustedes. Es muy importante que hable también con nosotros. Y es importante que a nosotros, ustedes nos reserven esa confidencialidad, porque lo que queremos es ayudar a su hijo o su hija. Y los padres, el 100% dicen, por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues vamos dando muchas pinceladas, de cómo hacerlo, cómo tratarlo y cómo quitarle, decía yo al principio, esa sábana, pues hablarlo con normalidad, enseñarlo, hablar mucho en casa, en la escuela. A pesar de eso va a ser muy difícil, por 2 cosas, porque se trata de la sexualidad, y claro, la sexualidad es una pulsión, porque en los humanos no es un instinto, pero que está premiada a corto plazo, aquí, ahora, hoy, viernes, por la noche, en este momento, ¿no? Y suponiendo que piensen en los riesgos son solo probables, no es seguro, dicen, no me va a pasar, y además aparecen en el futuro. O sea que esta noche no necesitamos pensar. Entonces, ser responsable en la salud sexual es muy difícil. Si a eso añadimos la unión sexualidad y alcohol,
y el tipo de música que se les pone para, en fin, no para que hablen precisamente, ¿no? Lo que beben y lo que tal, lo que bailan, no es para que hablen. Todavía más complicado. Claro. Pues fíjense si queda tarea. Entonces es difícil. Vamos a tener que convivir con los riesgos mientras la familia, la escuela y los sanitarios no cambien. ¿Cambiarán? Yo, fíjese, creo que la familia es la que está más preparada para cambiar. Ese es mi análisis, a pesar de que se suelen quejar de la familia tanto los educadores como los sanitarios. Mi experiencia me dice lo contrario. Félix, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Pues sí, muy bien, encantado la vida. Vale. La semana que viene ya lo saben más.